Bienvenidos. En este video estaremos trabajando las integrales de línea y campos vectoriales. Y particularmente estaremos analizando un teorema muy importante de los campos vectoriales, que relaciona la integral de un campo vectorial, la integral de línea de un campo vectorial, con la función potencial, a través de lo que se denomina el teorema fundamental de las integrales de línea. Un teorema muy importante dentro del cálculo vectorial. Entonces el problema que vamos a abordar es el siguiente. Vamos a tener un campo vectorial F mayúscula en R3 y JK, tal que nos está dado por YZ E a la XZ en I, E a la XZ en J y XY por E a la XZ en K. Nos toca buscar una función F, una función potencial, una función escalar F, tal que el gradiente de dicha función escalar sea el campo vectorial. Entonces, una vez que la tengamos, la vamos a usar para determinar la integral de a lo largo de la curva C de F producto punto de R, donde la curva C es la curva cerrada definida por t cuadrado más 1 en componente X, t cuadrado menos 1 en componente Y y t cuadrado menos 2t en componente J, con t variando entre 0 y 2. Entonces, venimos acá. Decimos, si es una función, si queremos que el campo vectorial sea el gradiente de una función escalar, entonces ese gradiente de la función f, pues sabemos que es el vector dado por df de x, deriva parcial de f con respecto a y, y la deriva parcial de f con respecto a z. Ese es nuestro gradiente. O sea que la deriva parcial de f con respecto a x debe ser la primera componente de este campo vectorial. Eso es lo que tenemos acá. Deriva parcial de f con respecto a x debe ser yz por e a la xz. Resolvemos esta ecuación diferencial en diferenciales parciales. Transponemos aquí y nos quedaría que f de x, y, z es la integral de yz por e a la xz con respecto a la variable x. Noten que estamos integrando parcialmente con respecto a x, o sea que y y z son constantes. O sea que aquí saldría de la integral el yz y nos queda la integral de e a la xz con respecto a x. Hacemos esta integral, teniendo en cuenta que z es constante, la integral es e a la xz sobre la derivada interna, que es z. O sea que quedaría yz por e a la xz sobre z, que es lo que tenemos aquí, más alguna constante. Yz por e a la xz sobre z, más una constante, pero mucho cuidado, es una constante con respecto a la variable x. O sea que es una función realmente que depende de las otras dos variables, de y y de z. Bien, entonces ahora ya tenemos nuestra función, nos falta determinar la forma explícita de la expresión para la parte de la componente g de yz. Entonces la podemos derivarlo con respecto a algunas otras componentes, ¿no? Puede ser con respecto a y o con respecto a z. Y la igualamos a la correspondiente componente. Mirando aquí las componentes, pues es mucho más fácil utilizar la de y. Miren que la expresión en y es mucho más simple. Entonces listo, derivamos a que tenemos ahí con respecto a y. ¿Sí? Aquí hicimos la simplificación de z. Derivamos esa expresión con respecto a y. La derivada de y es 1. Esto es constante, pues queda e a la xz. Y la derivada de g pues es g' de yz. Y lo igualamos al componente que dijimos, es e a la xz. Tenemos esta ecuación, simplificamos el e a la xz y nos queda que g' de yz pues es 0. Si esto es 0 es porque g es una constante. Si la derivada de 0 es porque g de yz es una constante. Y entonces la sustituimos ya para encontrar la ecuación explícita de esta cosa. Y esa sería nuestra función potencial. Entonces tendríamos que f de x y z será igual a y por e a la xz más la constante. Bajo ciertas condiciones nos podrían dar unos valores para los cuales podemos establecer el valor de esta constante k. En algunos textos simplemente la asumen como 0 y se evitan el problema. Vamos a ver que yo prefiero poner al lado que siempre que hacemos una integral indefinida ponemos una constante k para indicar que es una familia de funciones, ¿cierto? Por el formalismo matemático. Pero vamos a ver que el teorema nos va a decir que esa k se va a simplificar independientemente de su valor. Pudimos haber empezado con df de z e igualar, derivar esta función con respecto a z e igualar la componente en z del campo vectorial. Formalmente debería hacerse ambos pasos para mostrar que la expresión de la función potencial realmente es única. No lo hacemos en este video, dado el tiempo del que disponemos para la formalización del ejemplo. Ahora bien, vamos a proceder así a calcular la integral
a lo largo de la curva C de f punto de R. Pero sabemos que f lo podemos sustituir por el gradiente de f, producto punto de R, ¿cierto? Producto punto de R. Esto es un vector, producto punto otro vector. Y el teorema dice que, no lo vamos a demostrar en este video, pero dice que es la función evaluada en R de B menos la función evaluada en R de A, donde A y B pues son estos parámetros y la función pues tendría que estar en términos del parámetro t. Ah, pero aquí tengo la función, pero en términos de x, y y z. Ah, entonces venimos acá al radiovector. Esta es la componente en x, esta es la componente en y y esta es la componente z. Como ya está parametrizada la curva respecto a t, sustituimos. Entonces nos quedaría que f en función de t va a ser igual a y, pero y es t cuadrado menos 1, por e elevado a la x, pero x es t cuadrado más 1, por z, pero z es t cuadrado menos 2t, más la constante. Ahora seguimos. Ya tenemos nuestra función y la evaluamos en 2 menos en 0. Extremo superior del intervalo menos el extremo inferior del intervalo. Evaluamos en 2. Entonces aquí, 2 al cuadrado es 4, menos 1. Por Euler, 2 al cuadrado 4 más 1. Por 2 al cuadrado 4 menos 4. Esto nos da 0. Entonces quedaría 3 por e a la 0. Pero 3 por e a la 0 es 3. Primer valor. Ahora en el extremo inferior. Entonces tomamos el extremo inferior. Reemplazamos ahora por 0, que es el extremo inferior del intervalo. Y nos quedaría 0 al cuadrado, 0 menos 1 da menos 1. O sea que ese primer término es menos 1. E a la 0 al cuadrado, 0 más 1, 1. Y aquí 0 al cuadrado, 0. Menos 2 por 0, 0. Entonces esto nos quedó menos 1 por e a la 0, que es igual a menos 1. Entonces queda menos 1. Y hacemos la operación 3 menos menos 1, pues nos da 4. Y es el valor de la integral del I. Muchas gracias por su visita. No olviden dejar sus comentarios y seguir visitando nuestra página.